¿Qué queríamos hacer en el Ministerio o qué queríamos hacer en la Unidad de Industrias Culturales con este lío de las incubadoras culturales? Bueno, pues en primer momento lo que queríamos hacer es un mapeo de los espacios que estaban haciendo algo que nosotros consideramos que era fundamental, que es ayudar a pequeños emprendedores, emprendedores en el mejor sentido del término, no peyorativo, que ya se usa tanto que parece que no gusta, ayudar a gente que tiene proyectos a ponerlos en marcha y a desarrollarlos. Entonces, bueno, intentamos hacer un mapeo de espacios de coworking, de hubs, de incubadoras, de lanzaderas, de aceleradoras, de viveros, de clústeres y de laboratorios de proyectos, que era un poco la terminología que se andaba usando. Entonces, de esa gran cantidad de espacios que detectamos, nos importaban dos cosas. Nos importaba el incubador y el incubado. Es decir, nos importaba que el incubador fuera sostenible, tuviera acceso a la financiación y pudiera desarrollar su actividad y esos espacios fueran rentables y estuvieran funcionando. Y nos preocupaba el incubado porque lo que queremos es que esos espacios presten servicio a sus residentes. Es decir, que del dinero que reciben no lo dediquen todo a la sostenibilidad del centro, sino que también dediquen parte a prestar servicios a los incubados, a la gente que está desarrollando proyectos ahí dentro. Para distinguir qué espacios creativos prestan servicios e incuban realmente proyectos y qué espacios creativos son simplemente espacios de coworking en los que se alquila una mesa, se paga una cantidad por tener una mesa y una conexión a internet, y si surge un proyecto con el vecino de la mesa al lado, mira qué bien, pero yo no me voy a preocupar de que ese proyecto se desarrolle. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa distinción? Bueno, pues una opción que también se abrió el debate era una posible certificación, una certificación que dijera este espacio creativo realmente está ayudando a sus incubados, y esa certificación podría ser buena para los espacios porque los pone en valor, a unos por encima de otros, y podría ser bueno para los proyectos y emprendedores porque atinarían más para saber dónde me interesa más situarme y dónde me interesa más alquilar esa posible mesa en un sitio bueno. Vale, bueno, para ubicarnos un poco, la Fundación Ciudad de la Cultura viene a estar en la línea del Centro Neumayer en Asturias y del Centro de las Artes y las Ciencias en Valencia. Es más o menos el mismo tipo de centro. Se inauguró en el 2011 y en el 2012 la Fundación decidió destinar uno de los 4 edificios que tiene en funcionamiento en estos momentos al fomento de las industrias culturales y creativas. En ese momento fue cuando me incorporé yo a ese proyecto. Y bueno, teníamos ese reto, ¿no?, de cómo lanzar y cómo darle contenido a un edificio inmenso de más de 900 metros por planta, tiene 2 plantas, y cómo hacerlo pues para que lo pudiera utilizar todas aquellas personas que tuviesen un proyecto cultural. No sé cómo lo haríais vosotros, pero bueno, la forma que tuve yo y que tuvimos mis compañeros de la Fundación fue estructurarlo a través de 3 líneas. La primera línea fue habilitar el espacio, fundamental. Teníamos otra segunda línea, que es ayudar a todos aquellos emprendedores o a todas aquellas personas que se acercaban en el espacio con una tutorización de empresas, con un acompañamiento. Ese servicio lo llevamos teniendo desde el primer momento y bueno, es un poco, nos lo reclamaron ellos mismos, porque cuando viene un creativo, un diseñador gráfico, un ilustrador, puede saber muy bien cómo desarrollar su trabajo, pero bueno, puede tener carencias en cómo lanzarlo al mercado. Pues por esa parte les echaríamos una mano. Y luego hay una tercera vía, que es la programación de actividades. A lo largo de todo el año, pues intento que todos los meses haya alguna actividad importante que pueda ser interesante para tanto la gente que trabaja en el Centro de Emprendimiento con nosotros como por la gente de Santiago y de la ciudad en general. Nosotros somos una microempresa, 2 personas, nos dedicamos a la reactivación de espacios públicos, ¿no? Y llevamos trabajando ya desde que empezamos, 6 años, a través de las industrias creativas culturales. Y cogiendo un poco el contexto de España, ¿no?, de la situación que vivimos desde hace 10 años, una cantidad de espacios públicos abandonados donde no hay formas de financiación para usos tradicionales. Y bueno, todos sabemos y conocemos un montón de espacios que nos gustan, ¿no?, cuando hemos viajado, nuevas formas de activar esos espacios. Entonces nos hemos especializado en ello. Hemos hecho 3 o 4 proyectos y ahora mismo llevamos la gestión de 2 espacios muy diferentes y en países distintos y en contextos muy diferentes.
Son dos proyectos que, por las casualidades, se han puesto en marcha a la vez, pero, por ejemplo, voy a contar Modo, es el proyecto de Córdoba, y luego el Fab Lab Limerick, el proyecto de Irlanda. Para que quede claro, es un edificio público en el que llevamos 4 años peleándonos con el ayuntamiento, y es así, pelea pública, porque hemos utilizado mucho los medios para presionar al ayuntamiento, y tenemos una concesión. Este es el modelo que planteamos al principio. Alquilamos espacio, alquilamos el espacio para eventos, tenemos una cafetería y patrocinio. El patrocinio por ahora no lo vamos a olvidar porque no hemos conseguido ningún patrocinio, ni público ni privado. Con eso pagamos nuestra gestión, pagamos al personal. Esta primera parte no la hemos conseguido, esta segunda parte sí, pagamos al personal, pero la gestión todavía no se paga. Rehabilitamos el edificio y el mantenimiento, que más o menos va más lento de lo que preveíamos, pero funciona. Y tenemos un programa cultural y formativo. Y esta última parte, pues lo mismo. Todos vivimos, o sea, la cultura, todo el mundo vive un poco del aire. Pues este programa cultural y formativo sale más de la voluntad de nosotros, de todo el mundo que nos rodea, y bueno, funciona. ¿Qué es lo que está funcionando mejor y que nunca esperábamos que funcionase tan bien? El tema de los mercados. Mercados a todo nivel, o sea, mercados que funcionan, o sea, de estos semanales o mensuales, o espacios para que los propios creativos vendan cosas. ¿Por qué? Porque eso genera una especie de relación, es como una economía muy directa, ¿no? Yo hago cosas, las pongo en un mostrador y las vendo. Es un poco economía de subsistencia, de economía de guerra. El tema de los Fab Labs, que ahora es un término que se utiliza mucho, no sé si lo conocéis, os cuento así súper rápido. Todo tiene que ver con la fabricación digital, impresoras 3D, cortadoras láser y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que esto ha pasado hace 30 años, eran equipamientos industriales que costaban cientos de miles de euros, y en los últimos 10 años ha bajado a miles de euros, o en algunos casos cientos de euros, ¿no? Entonces de repente, como ocurrió con el ordenador en los años 80, un montón de gente creativa tiene acceso a estas máquinas y empiezan a hacer todo lo que los ingenieros y como los técnicos no hacían, ¿no? Entonces son sitios muy creativos. Normalmente, si tú vas, ¿cómo montar un Fab Lab por internet? Te dicen, necesitas $150.000 para empezar, ¿no? Pues las máquinas. Pero no es verdad. Y nosotros lo hemos demostrado y otros espacios lo han demostrado, ¿no? ¿Cómo lo hicimos nosotros? La misma actitud de guerrilla que es ir a internet, bajarnos diseños open source, comprar las piezas y montarlo nosotros, ¿no? Entonces, la línea de investigación es hacer cosas que sean un poco distintas. Y por daros 2 ejemplos, hemos estado trabajando en los que son arquitectos, conocen a Shigeru Ban, que hace estructuras de cartón. Pues hemos hecho una especie de híbrido entre Shigeru Ban y las cúpulas de Fuller. Estamos haciendo cúpulas geodésicas gigantes de cartón. Y luego, ese sistema se utilizó de forma muy práctica, esto era una especie de ida de olla. Este se utilizó en el campo de refugiados de Calais. Un grupo de estudiantes cogió todos los tubos que teníamos, que nos sobraban, se lió allí la manta a la cabeza y se fueron a Calais y montaron las estructuras que son de Shigeru Ban, las originales, que le hizo durante los años 90, ¿no? Nao Ivanov, que soy el que represento, somos un espacio de creación y residencias de artes escénicas. Somos mucho más pequeñitos que ellos dos, no somos tan grandes. Tenemos un mixto, el edificio es público también, la gestión es privada, somos una fundación sin ánimo de lucro y nuestra finalidad es crear herramientas y residencias para que las compañías de teatro, sobre todo jóvenes, puedan desarrollar sus proyectos artísticos. Un poco los que, como os comentaba, lo que venía a presentaros sobre todo es un mapeo que hemos hecho en Cataluña sobre los espacios de creación. Un poco, sobre todo, es importante para contextualizar que cuando hablamos de industrias creativas no solo hablamos de un valor económico, también podemos ver que hay infinidad de modelos de gestión, de modelos de financiación, y podemos que de alguna forma es importante ponerlo en valor. Lo hemos hecho, como os decía, Xarxa Prot y el CONCA, y con los objetivos sobre todo pues eso, ¿no? De definir colectivamente y desde el mismo sector qué criterios son un espacio de creación, porque es muy difícil definir qué es un espacio de creación. Entonces, de alguna forma, hemos estado todo un año de trabajo, hemos hecho mesas de trabajo, hemos hecho talleres, hemos hecho congresos, donde hemos ido trabajando poco a poco para intentar definir esos criterios. Entonces, en un primer sondeo detectamos 207 espacios de creación, solo en Cataluña, estamos hablando de Cataluña,
207 espacios de creación y de producción. Hablamos de creación y de producción, ¿vale? Porque entendemos que de alguna forma los espacios, eso sí que está ligado. De esos 207 hicimos un primer filtro, porque como decía, pues había muchos que se definían como espacios de creación, pero marcando unos pequeños criterios, pues de alguna forma cayeron de esa primera lista y reducimos la base de datos a unos 176 espacios. De ahí se elaboró un cuestionario de unas 40 preguntas aproximadamente que se envió a esos 176 espacios y de alguna forma de las 40 preguntas había como 5 que la gente no lo sabía, pero que marcaban claramente esos criterios, cómo definirte como espacio de creación, ¿no? De esos 176, contestaron 136, hubo 40 que no contestaron. De ahí hicimos un segundo filtro, marcando esos criterios que habíamos puesto como definitivos, ¿vale? Que de alguna forma, para que os he puesto aquí, es que se definan como un espacio dedicado a apoyar a la creación y a la producción, que haya una voluntad de permanencia, o sea, que no sea una cosa que sea efímera, que nazca un festival puntual, una cosa tan rápida, que den prioridad a la creación, a la investigación y a la producción por encima de la exhibición, y promover y fomentar la abertura y metodologías de la diversidad, o sea, que haya convocatorias públicas, que haya un jurado detrás que elija a los residentes, etc. Finalmente, os tengo que decir que como es una cosa que todavía nos falta un mes para presentarlo públicamente, de esos 68 al final han sido 86. Pensamos que es importante, para nosotros lo importante de esto no es tanto el mapa, sino la herramienta que hemos generado para llegar a hacer este mapa, ¿no? De alguna forma toda la dinámica que hemos creado nos abre ahora todo un campo a hacer nuevos estudios en esos centros de creación de qué tipos de residencias están haciendo, qué tipo de impacto social tienen, pues ya las tenemos todas localizadas, ¿no? Con lo que nos es una herramienta muy útil y que pensamos que puede ayudar mucho al sector de alguna forma.